Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo: «Míranos». El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Agarrándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. La gente lo vio caminar alabando a Dios. Al darse cuenta que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras,
ante Dios y ante el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya atardece y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles de la octava de Pascua. Eso significa, ya saben ustedes, que hoy, igual que la noche de la vigilia pascual, igual que el domingo de Pascua y todos estos días que nos han precedido, y hasta el próximo domingo inclusive, es el día de la resurrección del Señor. Felices Pascuas, hermanos. Y estamos, diríamos, en una enseñanza intensiva para que nos demos cuenta qué es lo que ha acontecido con la resurrección de Jesucristo, cómo eso ha cambiado la creación entera, cómo eso nos ha cambiado a nosotros. Lo que falta tal vez es que nos demos cuenta. ¿Y por qué a veces es tan difícil darse cuenta? Por una realidad misteriosa que el mismo Señor nos dice, que aparece lo nuevo, pero lo viejo todavía continúa. Las dos cosas a la vez, porque efectivamente eso ha acontecido, pero todavía en muchas personas, en nosotros mismos, en el mundo, parecería que no ha resucitado Jesucristo. Y claro, de lo que se trata es que primero tomemos conciencia, si así ocurre en nosotros,
o por gracia de Dios tenemos la vida del resucitado, pero si es que no estamos viviendo con esa vida del resucitado que ya recibimos en nuestro bautismo, aprendamos cómo es que esa vida se tiene que manifestar en nosotros. De eso se trata la octava de Pascua, y de alguna manera el tiempo pascual nos va a ayudar a que eso, si no queda claro en la octava, lo podamos ir contemplando y entendiendo y reconociendo mejor. ¿Cuál es el principal obstáculo? El que mencionábamos ya. Que lo negativo, lo malo, lo antiguo, no desaparece instantáneamente, subsiste, pero ya está lo nuevo. Y puede hacer que lo nuevo parezca muy sutil, muy pequeño, como un grano de mostaza, como una levadura, y entonces parece que lo otro es más evidente, más patente, más sensible, más arrogante, y la realidad humilde de la nueva creación en Jesucristo nos parece o nos puede parecer o podemos creer que es poco convincente y nos podemos desanimar. Eso le ocurrió a estos dos discípulos de los que nos habla San Lucas en el capítulo 24. Quisiera anotar además que algo que nos ayuda para la Pascua es entender algo que he venido diciendo y que voy a repetir y complementar en los días anteriores. Es que en la Pascua ha acontecido algo totalmente nuevo del cual no tenemos experiencia previa, personal, ni nosotros ni las criaturas humanas. No hay nada a lo que yo me pueda remitir como experiencia previa. Es todo nuevo y en consecuencia es sorprendente cuando lo empiezo a experimentar, cuando lo empiezo a reconocer. ¿Qué significa eso? Que a lo que nosotros llamamos la realidad, todo lo que nosotros creemos que es lo que existe, solo es una pequeña parte. La realidad plena en Jesucristo resucitado se ha revelado. En realidad eso ya había empezado desde la encarnación, desde la anunciación, en su vida pública, en su Pascua, pero ahora se despliega mostrando la total novedad y eso a nosotros nos desconcierta. Y esa nueva realidad tiene algunas cosas que nosotros tenemos que aprender de estas narraciones, de estos relatos, de las apariciones. Hoy estamos viendo uno de los relatos según San Lucas. Hemos visto ya la vigilia, un relato de San Marcos, domingo de Pascua, San Juan, ayer los relatos de la Magdalena que eran continuación del domingo de Pascua, también de San Juan. El lunes veíamos a San Mateo, ahora estamos en San Lucas y continuaremos viendo los distintos relatos que hay en los 4 evangelios. Pero también se nos está presentando algo que puede pasar desapercibido. Y es lo del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Que lo del libro de los Hechos de los Apóstoles son testimonios de los que ya tienen la vida nueva del resucitado. Y esos testimonios complementan, nos ayudan
a que podamos nosotros también reconocer cómo es la vida del resucitado, porque esa vida del resucitado nosotros la hemos recibido el día de nuestro bautismo. Y claro, la mayoría no tenemos ni idea de qué ocurrió ahí, etcétera, pero poco a poco tenemos que descubrirlo. ¿Qué atenta contra eso? Creer que la fe es una creencia humana, aprender ciertas cosas, tener incluso una convicción más firme, pero como algo elaborado por nuestra mente, acogido en nuestra mente solamente, y costumbres, cosas que hacemos, que han hecho nuestros padres, etcétera, y creer que eso es la fe. Eso, diríamos, forma parte, pero la fe no es eso. Porque yo puedo tener esas creencias, puedo tener esas prácticas y no tener fe, o tener una fe muy apagada. Y de eso se trata, que descubra cuál es mi situación para que yo pueda justamente descubrir la fe. Eso de alguna manera le pasa a estos dos hombres de los que habla el Evangelio de San Lucas. Ellos han conocido a Jesús. Este Cleofás que se menciona, lo más probable es que era primo de Jesús en la línea de María. Pero estas personas, para ellos la realidad es la realidad que ellos perciben con sus sentidos. Y entonces lo que han percibido es que ha estado muerto en la cruz, que lo han sepultado. Y entonces eso que ha resucitado, que lo que dijeron las mujeres, unos ángeles, no les parece real. Le parecen, diríamos, cuentos de mujeres. Más aún en esa época, las mujeres no eran consideradas testigos, que eran válidas ante la ley, por ejemplo. Entonces, diríamos, no era algo que pudiera impresionarles, les hace dudar, dice, alborotaron, pero ellos después vuelven a su creencia. Y su creencia de lo que para ellos es la realidad se impone sobre su creencia religiosa en Jesús, a quienes habían acompañado y aclamado el Domingo de Ramos. Eso está puesto para que nosotros nos demos cuenta que esa dinámica también se da en nosotros, y en nosotros de una manera incluso más patente, porque nosotros no estuvimos en Jerusalén, nosotros no entramos con él Domingo de Ramos, y claro, nosotros podríamos decir, pero eso es una historia del pasado, no es algo que a mí me conste. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, nuestros problemas, dificultades cotidianas, temporales, decimos, esto sí es concreto, esto sí es real, lo otro medio gaseoso. Y claro, tiene que ocurrir algo, que es que se despierte nuestra fe. Eso tiene que acontecer en el tiempo pascual. Por eso nos recuerda el bautismo, donde hemos recibido la fe, la esperanza y la caridad. El tema es que ahora la mayoría de los bautizados tienen una fe casi una mecha vacilante. Y entonces lo que hacen es, se llenan de creencias religiosas, incluso de la doctrina, del catecismo, pero claro, van a la universidad, experimentan las cosas que dice el mundo, y ese conocimiento, esa convicción religiosa no les es suficiente para
moverse en medio de un mundo que no conoce la luz del resucitado. Y entonces esconden la fe, no crecen en la fe, el medio es muy hostil. Y por eso es que esa fe se tiene que volver a encender. Y hoy se nos enseña cómo se hace, cómo lo hace Dios. Y lo hace explicando las Escrituras. Y ahí nosotros tenemos ventaja con respecto a estos hombres. Porque dice que aparece Jesús, igual que en varios de los casos anteriores, no lo pueden reconocer. Y Jesús les pregunta, entra en diálogo con ellos, de qué van hablando por el camino. Es lo que veíamos ayer, ese soliloquio de la Magdalena, se han robado a Jesús, ¿dónde lo han puesto?, etcétera. Y entonces el Señor les explica las Escrituras. A María la llamó por su nombre, fue suficiente. A estos no los llama por su nombre, sino les explica las Escrituras. Les dice qué torpes son. Y veíamos que efectivamente para ellos las Escrituras es el Antiguo Testamento. En ese momento no estaba escrito ningún libro del Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Y entonces el Señor les habla. Nosotros hemos visto pasajes de Isaías, Salmo 22, Zacarías, etcétera, sabiduría que nos hablaban ya desde antiguo de que Jesús iba a experimentar la cruz. Y el Señor les recuerda. Y eso la hace que arda su corazón. Pero todavía no entienden bien qué está pasando en ellos, no lo intercambian. Sus ojos, o más que sus ojos, sus oídos, están escuchando al Señor. Como María la de Betania, escuchando al Señor. Es decir, escuchar al Señor es avivar la fe. Es ese oído que se nos abrió el día del bautismo con ese efetá. Es esas palabras del Salmo. Me diste un oído, te escuché y dije, aquí estoy. Como Samuel, que escucha, que le dice el Señor, Samuel, Samuel, y él creía que era Elí el que lo llamaba. Necesito escuchar. Y luego ya llegando al pueblo al atardecer, dice, el Señor hace ademán de seguir de largo. Y ellos le piden que se quede. Y el Señor se queda y se sienta a la mesa como ahora con nosotros y parte el pan. Y en ese momento lo reconocen. Pero Jesús ya no está. Y entonces esos que están cansados, desanimados, se les cura el desánimo. Y a esa hora vuelven a Jerusalén. Y a esa hora encuentran a los otros apóstoles diciendo, si es cierto, está vivo. Es decir, son los testimonios. Y nosotros hemos recibido la fe y nosotros crecemos en la fe, en la escucha, y nosotros tenemos que tener la experiencia para dar también testimonio. Ese es ser cristiano. Y entonces, queridos hermanos, tenemos que examinarnos. Nosotros estamos desanimados. De repente todo este corre-corre de la semana pasada, del triduo, ya nos ha dejado agotados. Ya estamos tan cansados que resulta la alegría está tan escondida que no la experimentamos. Nuevamente las cosas del mundo parece que nos aplastan.
Parece que en realidad no es Jesucristo el que ha vencido. Los problemas parece que siguen igual y que son igual de fuertes o peores como esas olas que avanzaban sobre la barca y parece que se hundía y que Jesús dormía, o que se desentendía desde la montaña y él oraba y los veía que iban contracorriente. Lo que ocurre con la experiencia de resucitado es que Él acude a nuestro llamado y Él viene. Y no solo Él viene, sino Él viene y viene el Padre y cenan con nosotros. Como dice San Juan en el capítulo 14, versículo 23. Quien guarda mi palabra. ¿Y cómo voy a guardarla si no lo escucho? ¿Cómo voy a guardarla si en el momento en que la necesito ni siquiera sé que la tengo? Y entonces abro la Escritura, contemplo el misterio y el Señor se manifestará. Eso es lo que tiene que ocurrir en la iglesia. Eso es lo que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros y en cada familia. Nosotros somos la comunidad de los testigos. Porque si es que resulta que ya para mí lo único que me quedó, bueno, el coro estuvo mejor, que hubo más gente, menos gente, me gustó esto, no me gustó lo otro, lo que estoy siendo una especie de comentarista de un evento, entre comillas, folclórico, turístico, un evento deportivo, recordando algo del pasado. No está vivo el Señor. Pero lo cierto, como decimos, sí ha resucitado y está vivo y está en nosotros. Nosotros no somos sepulcro vacío. Nosotros no somos casa deshabitada. El Señor no apaga la mecha vacilante. El Señor no rompe la caña cascada. El Señor quiere que nosotros nos pongamos en pie y podamos caminar con Él, porque Él se ha quedado con nosotros. Su presencia es distinta. Su presencia llena toda la tierra y está en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que reconocer esa presencia. Y reconocer esa presencia en este tiempo es crecer en esa vida que recibimos en el bautismo, porque Él está presente sustancialmente en nosotros y tiene que crecer. Y para eso viene nuevamente, manso y humilde, pero poderoso, lleno de fuego de amor para encendernos, y que nosotros, con firme esperanza, con fe viva y con caridad ardiente, no seamos doblegados por ningún viento, ninguna tempestad, sino que tengamos la certeza de la victoria, porque Jesucristo muerto y resucitado nos ha hecho partícipes a nosotros de esa victoria, porque nosotros misteriosamente, los bautizados, ya estamos con Jesucristo en el cielo, porque el cuerpo de Jesucristo, cuerpo humano tomado de María, en la iglesia, y nosotros formamos parte de ese cuerpo, pero tenemos que hacer ese camino y nos podemos quedar botados en ese camino si es que no dejamos que el Señor nos levante, nos monte en su cabalgadura y nos cure con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Pero más aún, Él se ha hecho alimento y quiere que ese viático
nos haga llegar hasta la montaña santa. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.